mundo y todo el resto de nuestra vida funciona bajo la ley de causa y efecto, hay momentos en los que en el reino de Dios eso no funciona. De pronto, tú descubres que para que alguien sea embajador, tiene que haber, se supone, ¿no es cierto? Yo sé que si vamos por el lado de la política hay un par de veces que no, pero se supone que si tú quieres ser embajador, tienes que ser una persona que haya estudiado relaciones internacionales, diplomacia, haber pasado por un proceso de formación que te permita entender cómo ser respetuoso con una cultura a la cual te van a enviar como representante de tu nación y ser muy, muy cuidadoso con eso. ¿Cuáles son las características que uno espera de un embajador? Que sea bueno en lenguas, ¿no es cierto? Que maneje el idioma, la comunicación con el otro país. Que sea muy respetuoso y político, porque obviamente a través de esta persona una nación está siendo representada en la conexión con el país a donde este embajador es enviado. Y actúa, representa esa autoridad. Él actúa en la autoridad que le ha sido delegada del país del que viene. Si en ese otro país en algún momento hay alguna situación, por ejemplo, si un ecuatoriano está en España y de pronto ese ecuatoriano comete alguna falta y necesita un proceso de defensa o lo que sea, es muy posible que el embajador se vea responsabilizado de tener que acercarse al proceso para tratar de averiguar cómo a este ecuatoriano le está yendo. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué fue lo correcto? ¿Qué fue lo equivocado? Entonces, hay una gran responsabilidad en eso. Él actúa como este representante, vive y trabaja en una tierra que no es la suya y construye relaciones desde su nación hacia esta nueva nación donde se le ha enviado. Lo interesante, si vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 11, ¿me acompañan? Es que quisiera que con esa visión nosotros analicemos nuestra Navidad. ¿Ok? Nuestro mes de diciembre, nuestra época navideña. Vamos a analizarla con una óptica experta. ¡Saulo! Bienvenido, denle un aplauso a Saulo. Estuvo de viaje, varios meses en entrenamiento. Qué bueno verte. Que el Señor te bendiga. Bueno tenerte aquí de regreso. Vamos a verlo con esta óptica. ¿Por qué? Porque quisiera que hiciéramos un esfuerzo adicional, más allá de los 5, 10, 20 dólares que les toque de amigo secreto, las cenas, reuniones y actividades. Más allá de qué vamos a hacer, quisiera que veamos qué postura vamos a tener, cuál va a ser nuestra posición durante este mes de diciembre, o cuál debería ser, para que seamos más fructíferos y la Navidad alrededor de nosotros pudiera tener más sentido para aquellos con los que vamos a compartir. 2 de Corintios capítulo 5, verso 11 dice, voy a leer desde el 11 en adelante. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Pablo está diciendo, estamos tratando de convencer a todos de que somos algo. ¿Cuál es ese algo? ¿De qué está tratando de hablar Pablo? Ellos están escribiendo a la iglesia y dice, a ustedes como iglesia estamos tratando de convencerles de algo que nosotros somos, y de algo que Pablo espera que la iglesia también sea. Y de algo que espera que a través de la iglesia y de su propia gestión, la gente alrededor que no es aún creyente entienda. Verso 12, no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Sí, estamos locos. Si lo estamos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. Si hacemos cosas raras es porque lo hacemos para el Señor. Y si tratamos de poner los pies en la tierra y explicarles cómo funciona, es para que ustedes puedan entender lo que estamos haciendo. Verso 14. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno, es decir, Cristo, murió por todos. Y por consiguiente, todos murieron. ¿Eso dice? Sí. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Pablo aclara el punto que estábamos mencionando. Este Jesús murió por todos y todos murieron con Él, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él resucitó.
Y para aquellos que creen en Él, esa resurrección ahora está disponible. Verso 16. Así que de ahora en adelante, no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos. Qué interesante. Dice, yo no voy a considerar a nadie según criterios humanos. En los criterios humanos, cuando tú consideras a alguien, tienes que considerar cuál es su posición, cuál es su nivel, cuál es su clase, cuál es su título profesional. ¿No es cierto? Una de las cosas que aún se hace es que cuando estás en un ambiente, sobre todo ejecutivo, con mucha frecuencia preguntas, ¿no? Perdón, ¿cómo le digo? Doctor, ingeniero, arquitecto, mi sub, ¿cuál debe ser el trato que yo debo tener con ustedes? Eso opera en los criterios humanos. Y está bien, tiene su sentido. Pero Pablo dice, así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios humanos. Ya no nos preocupa mucho, ni es de mayor peso si es arquitecto, ingeniero, doctor, PhD. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. En algún momento lo conocimos con el título, maestro, rabí. Pero ya no es así, hay algo más. Él llegó a ser mucho más. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, dice la Nueva Traducción Viviente. Todo esto proviene de Dios, proviene de su reino, que no es este reino. Proviene del espacio donde Dios gobierna, que aún no es completamente este espacio. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una cosa que normalmente tiene que hacer alguien que es enviado a otro país en representación es estar pendiente de cualquier situación que pueda convertirse en un conflicto diplomático y mantener las relaciones entre ambas naciones lo mejor posible. Tratar de que las puertas no se cierren y que por el contrario, a través de sus palabras, acciones, la conexión se mantenga. Y si hay algún daño en esa relación, sea reconciliado por mutuo beneficio de ambos países. Dios nos ha encargado entonces a nosotros el mensaje, el ministerio de la reconciliación. Así que, verso 20, ¿qué dice? Somos embajadores de Cristo. Listo. Por medio de la presente, frente a esta nube de testigos y Dios como autoridad, los declaro a todos ustedes embajadores. Pueden retirarse y recibirán su salario acumulado en el cielo. ¿Ok? Pablo está diciendo algo que es tremendamente poderoso. Está diciendo que nuestra posición como cristianos va mucho más allá de los títulos profesionales que podamos tener o nuestras posiciones que hayamos logrado alcanzar. Él dice, hay algo mucho más digno. De hecho, Jesús pasó por ese proceso y Él alcanzó esa dignidad. Pasó de ser solo un rabino o un maestro al que nosotros reconocíamos y logramos entender que Él iba más allá de esos criterios humanos y Él es nuestro Salvador. Él se convierte en el mediador, en el embajador principal entre Dios y los hombres. Sin embargo, para que su mensaje sea conocido, Él resulta ponernos a todos nosotros, dice Pablo, dentro de esa maravillosa categoría y convertirnos a todos y a cada uno de nosotros en embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cuál es la misión de este embajador? Reconciliar personas con Cristo. Moverte a través de este mundo que no es tu mundo. Actuar en nombre de alguien para moverte en su autoridad y no en la tuya. Buscar conexiones con este mundo para que haya una relación de nuevo entre el Dios al que representas y las personas de esta tierra. Él dice, reconcíliense con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y hay muchas cosas poderosas ahí. Pero quiero que en esta mañana ustedes y yo notemos algunas cosas que son importantes en el rol que deberíamos aprovechar para desempeñar como embajadores durante este mes de diciembre. ¿Ok? Si es el mes del nacimiento de Jesús, si es el mes por lo menos en el que lo celebramos y deberíamos seguir haciendo peso para poder celebrar el nacimiento de Jesús y no solo unas fiestas comerciales, alguien tiene que llevar el mensaje. Si Coca-Cola es buena, mostrándote publicidad para que Papá Noel siga teniendo su popularidad,
Si las diferentes empresas y industrias van a usar los colores rojo, blanco y verde para venderte más cosas con promociones, cobrándote el mismo precio que antes o más caro, pero haciéndote creer que vas a poder pagar desde enero, febrero, marzo, abril o junio del próximo año, alguien tiene que levantarse y decir, ¿saben qué? En medio de todo eso, yo no les ofrezco algo que es producto de una acción y consecuencia. Les ofrezco algo que es distinto, que viene de una disrupción en esa acción y consecuencia. Y ya les voy a mencionar qué es. La primera cosa que quiero pedirles que nos animemos a mantener en nosotros durante este mes de diciembre, en este rol de embajadores, está en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. La primera cosa que quisiera animarles está en la primera oración de esos pasajes. Tengan la misma actitud que Cristo tuvo. Sin duda alguna, nuestra actitud es una pieza clave para que podamos fungir como embajadores. El embajador tiene que tener una cierta posición. El embajador tiene que saber cómo moverse dentro de la cultura en la que está. Y su actitud es clave. Porque si de pronto un embajador está en otro país y alguien le dice, señor embajador, quisiéramos pedirle por favor que pase y tome asiento, y el embajador se porta tosco, rudo, malcriado, grosero, automáticamente eso se puede entender como una ofensa, casi entre naciones. No es solo la persona malcriada, automáticamente este embajador representa a esa nación y esta nación nos ha ofendido. Si ustedes han visto películas, hay montones sobre eso y lo delicadas que esas relaciones pueden ser. Y a veces nosotros como creyentes queremos que la gente se anime a creer en Cristo, pero a veces nuestra actitud falla. Y más en momentos o épocas clave como diciembre, donde nuestra actitud debería acompañarlos para que las personas digan, oye, qué chévere, yo quiero eso. ¿Por qué estás tranquilo? ¿Por qué estás calmado? ¿Por qué estás confiado? ¿Por qué estás alegre? Yo estoy deprimido. No me dieron el bono como esperaba. En mi oficina ni canasta dan. Entonces estamos turrísimos porque no vamos a tener que hacer en Navidad. No sé si llevamos pavos, ya no hay pavos, va a tocar gallina, no sé, algún pollo, algún pernil, alguna cosa, no sé, veamos, oh Dios, oh Dios. Hay un montón de gente sufriendo por eso. Si en medio de toda esa gente que está sufriendo y desanimada, la gente te ve a ti con gozo, con paz y con alegría diciendo, ¿sabes qué? No me importa. De hecho, no sufro mucho si nuestra cena de Navidad es de arroz con huevo. De todas formas, la primera cena de Navidad, muy fastuosa, no fue. Probablemente fue un poco de leche de alguno de los animales que estaban en el pesebre que le pasaron a María para que la pobre media reviva después de semejante caminata y viaje de días para terminar dando a luz en un pesebre en medio de animales. La pobre debe haber estado out. Quizás unos granos por ahí, no tengo idea. Algún estofado quizás. Así es que la Navidad no tuvo ninguna cena rimbombante, pero tuvo la actitud correcta, de parte de aquellos que estuvieron alrededor del evento. Y como embajadores, Jesús nos anima a tener en Él la misma actitud que tuvimos nosotros, y Pablo lo pone así, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo llevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, en el cielo, ¿no es cierto?, aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Que cuando la gente les vea en su rol de embajadores, pueda ver cómo ustedes demuestran los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Verso 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo en esta Navidad, por favor, todo el mes de diciembre, en sus múltiples reuniones, actividades navideñas y demás, dice el verso 14. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Qué tal?
Listo, asunto arreglado. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. No se quejen por la comida, ni discutan por el sitio de reunión. No se quejen por qué va a pasar, ni quién va a venir. No se quejen ni discutan por quién va a tener regalo y quién no. Para que nadie pueda criticarlos y verse ofendidos por el embajador o embajadora que representa a Cristo. Lleven una vida limpia e inocente. Si van a llevar algo a su reunión navideña, que sea eso. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen, si no hay lucecitas y no alcanzó para ponerlas, brillen ustedes mismos como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, no se aferren a la pierna del pavo. No peleen por ella, no se aferren al regalo más grande, ni se aferren a que todo ocurra en su casa. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, se sentirá orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fuera inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. ¿Me alegraré? Sí. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda para Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Deberían alegrarse mucho, y yo me gozaré con ustedes, dice Pablo. Me voy a alegrar cuando ustedes celebren así y esta sea su actitud. Lo primero que debemos tener en este mes de diciembre es la actitud correcta. Y no la actitud de, bueno, pongamos de bonita cara, es diciembre, saludemos. No me refiero a esa versión comercial y barata de las películas y de las revistas y de las publicidades. Me refiero a lo que acabamos de ver. Una vida sencilla y limpia, personas obedientes a Dios que están dispuestas a llevar su luz y brillar en cualquiera sea la reunión navideña a la que me toque ir. Segundo, Lucas 19. Nos narra la historia, pueden leerla en su casa, es un poco larga. De un momento en el que Jesús llega a Jericó. La mayoría de nosotros que tuvimos alguna vez clases de la escuela dominical sabemos esta historia de memoria. Jesús llega a Jericó, y cuando está ahí la multitud se aboca y de pronto están los fariseos y los maestros de la ley y hay gente religiosa ahí criticando, y en ese momento Jesús alcanza a ver a alguien trepado en un árbol, Zaqueo, un hombre pequeñito que por su estatura no podía ver a Jesús en medio de toda la gente, y Jesús le nota, le ve, una de esas citas divinas de las que hablábamos hace poco, y le dice, oye Zaqueo, bájate del árbol. Zaqueo quizás preocupado, asustado, avergonzado, todo el mundo le regresa a ver y dice, este enano loco otra vez trepado en el árbol. Se baja de ahí, no era cualquier persona, era alguien importante. Se baja de ahí, corre hacia Jesús. Y Jesús le dice, oye, baja, vamos, tengo algo que hacer, hoy día tú y yo vamos a comer juntos. Comer juntos era uno de los actos de mayor intimidad que en esa época un judío podía hacer con cualquiera. Para ellos comer, como les he contado otras veces, era un acto de profunda intimidad. Jesús va a comer a la casa de Zaqueo, se sientan ahí. Mientras están ahí, los religiosos empiezan a criticar. En lugar de alegrarse de que Jesús hiciera algo tan loco como bajar a un hombre de un árbol y llevarle a comer para salvarle, los religiosos están criticando que por qué Jesús estaba comiendo con esta gente de mala muerte. Esta gente pecadora, ¿por qué Jesús estaba comiendo ahí? ¿Por qué Jesús estaba reuniéndose con esta gente pecadora? Y Jesús lo estaba haciendo porque ese hombre necesitaba de su gracia. Y cuando Jesús le comparte de su gracia, termina ocurriendo algo maravilloso. En medio de la reunión donde la gente está criticando y hablando, Zaqueo se pone de pie y dice, ¿sabes qué, Señor Jesús? Es tan impactante lo que me has contado que voy a hacer algo. Voy a vender la mitad de todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres para en algo compensar los daños que les he causado a otras personas. Porque me doy cuenta que mi ambición y mi deseo de acumular cosas materiales no pueden satisfacer mi vida. Necesito de lo que me has dado y no quiero que el dinero sea un estorbo. Así es que vendo la mitad de lo que tengo y se lo doy a los pobres. Y entonces el Señor Jesús se pone de pie y dice, wow, es grande lo que ha ocurrido aquí. Este es un hijo de Abraham que se ha reconciliado con su Dios, y termina cerrando en ese pasaje con una frase que hemos escuchado mucho, pero ocurre en ese contexto. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Y la segunda cosa que nosotros deberíamos hacer durante esta Navidad es recordar que nuestra misión como embajadores es construir relaciones con gente que quizás a los ojos de este mundo no valga ni merezca ninguna gracia ni favor de Dios. Pero eso es justo a la clase de personas que el Señor vino a salvar, los que están perdidos.
los que no tienen camino, los que no saben qué hacer, los que están en conflicto, los que están peleando, los que están deprimidos en esta Navidad, los que están en rencillas dentro de sus hogares, los que no saben dónde reunirse porque están llenos de resentimientos. Esas son las personas que Jesús necesita que nosotros contactemos, generemos una relación y les ayudemos a ellos a conocer lo que Jesús hizo. ¿Quién sabe si alguna de esas personas diga, wow, después de lo que me has contado de Jesús, esta Navidad tiene sentido? ¿Sabes qué? Vamos a sacar la mitad de los regalos y vamos a dárselo a los pobres. Sería algo mucho más lindo que solo tenerlos acumulados debajo del árbol. Obviamente, la tercera cosa que deberíamos nosotros hacer es orar. La pongo en la mitad para ver si así nos da un poco de balance. Porque si tú quieres realmente tener la actitud correcta y que Dios te use a ti como un embajador durante este mes, no puedes hacerlo sin oración. ¿Por qué? Porque este mes es sumamente difícil. Te vas a topar con montones de cosas. Te vas a topar con tus propias emociones en conflicto. Insisto, con quién vamos a pasar, dónde vamos a estar, uno come un montón, la gente se enferma, anda mal del estómago, llega la cena de Navidad, está descompuesto, se te daña el pavo, se te quemó el pernil, el pollo que te dieron está muy chiquito, el arroz te salió feo, se te salaron las cosas, el primo segundo de tu hermano que iba a venir nunca vino, la abuelita no quiere salir de la casa, armaste todo y resulta que la familia no llegó. Hay tantas cosas divertidas que pueden pasar este diciembre. Y solo la oración va a poder sostenernos para tener la actitud correcta y seguir queriendo construir relaciones. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, lo primero que tú quieres hacer es no ver a nadie. ¿No les ha pasado? No, yo no quiero ver a nadie. Se acabó la reunión, ahí quedó todo. Yo no quiero ir a ningún... te vas vos a la casa de tu mamá, yo no me voy. Lo primero que pasa cuando las cosas se ponen difíciles es que las relaciones, es nuestra mala costumbre como humanos. Las cosas se ponen duras y empezamos a cortar relaciones. Y lo siguiente que pasa es que nuestra actitud se pone terrible. Oye, pero vamos, tú eres del que dijo que celebremos Navidad. Ya pues, dije, ya no digo. Pasado. Nuestra actitud se pone terrible. ¿Cómo podemos hacerlo? Sosteniéndonos con nuestras propias fuerzas y nuestra versión comercial de ojo, no. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios y eso solo viene a través de la oración. Así es que si hay algo que tenemos que hacer este diciembre, no es preocuparnos por cuántos regalos vamos a comprar y dónde podemos conseguir 2 por 1 para regalarle a las 2 abuelas del mismo regalo sin que sepan, sino cómo oramos lo suficiente para que el Señor nos ayude a tener la actitud correcta y seguir construyendo relaciones adecuadas para ser embajadores de Cristo durante este mes. Ahora, segunda de Timoteo, si ustedes lo recuerdan, Jesús hacía eso todo el tiempo. Cada vez que Él estaba en un buen momento o un mal momento, lo que Él hacía es orar. Oraba antes del momento y oraba después del momento. Ahora, ¿por qué Jesús lo hacía? Porque Él sabía que tenía que estar listo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo le escribe a este joven y le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga a establecer su reino. Te pido encarecidamente 2 puntos. En esta Navidad, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Tienes que estar listo. Quizás tu momento de predicar la palabra no sea cuando tú estabas planificándolo. Sí, el elemento número 4 de nuestra cena navideña es justamente breve disertación de la palabra. Empezamos con bienvenida a todos los familiares presentes, oración en conjunto, brindis por la abuelita que está celebrando su Navidad 97 y cuarto, pequeña disertación de la palabra. Quizás el momento de compartir la palabra no llegue dentro de tu programa navideño, ni de tu trabajo, ni de tu escuela, ni de tu curso, ni de tu familia. Quizás tu momento de predicar la palabra venga cuando las cosas se pongan difíciles y salgan mal. Interesantemente estos días estoy trabajando con un grupo de adolescentes en el colegio en el que laboro y les pido sus oraciones. Del próximo fin de semana no voy a estar aquí. Vamos a viajar con 40 adolescentes más 10 profesores de mi equipo de desarrollo espiritual en la institución en la que trabajo a la población de Coac, en Pedernales, Manabí, para realizar una serie de actividades por Navidad evangelísticas y de discipulado con la comunidad. Y obviamente los chicos están en un proceso, estos 40 estudiantes están en un proceso de entrenamiento, pero les resulta duro, porque obviamente les hemos sacado de su zona de confort, para que ellos entiendan lo que significa ser embajadores de Cristo en una comunidad que no tiene para nada
las costumbres culturales que nosotros tenemos. Su ritmo es distinto, su forma de hablar es distinta y tenemos que ser súper respetuosos para llegar ahí y poder compartir de Cristo sin lastimar ni ofender su cultura. Eso implica ser un buen embajador. Y de pronto teníamos que levantar fondos, se requieren recursos para poder viajar y algunos de los chicos no tenían, entonces empezamos a hacer actividades y en el colegio organizamos ventas de comida por fiestas de Quito. Uno de los equipos les habíamos avisado unas semanas antes, organizado y distribuido, y ellos habían elegido qué comidas podían vender. Y uno de los grupos les tocaba hacer pinchos. Entonces fue, bueno, vamos a hacer pinchos de pollo y de carne, y le ponemos no sé qué, y todo armamos, sí, yo llevo a la parrilla, todo estaba bien. Pero obviamente a la medida que la fecha se acerca de la ejecución del evento, te das dando cuenta de que ya hay cosas que hacer, que una cosa es ponerla en el papel y otra cosa es hacer que ya funcione. Para quien ha organizado un evento, poner en el papel y hacer la programación de todo tu evento es lindísimo. Uy, no verás, 7 de la noche llegan los tíos, 7:30 llega la abuelita, siempre llega tarde, no hay problema. 8, yo ya tengo que estar lista, uy, entonces yo me pongo a las 4 de la tarde. Sí, puedes hacerte una agenda súper chévere, pero cuando ya llega el día del evento, tú estás, pero no está, ya son las 7 de la tarde, el abuelito nos llega, uy, que están atorados en el tráfico, dice, pero el pavo se me quema y luego toca recalentar y sabe horrible. Tú puedes entrar en montones de conflictos por tu agenda. Y resulta que estos chicos entraron en conflicto porque no tenían listo nada. Y faltaban 2 días para la actividad. Los otros grupos ya habían conseguido lo que tenían. Y entonces estos chicos, yo les veo que estaban con el profesor encargado. Ahí les veía que discutían y todo. Y me acerco y les digo, ¿qué pasó? Me dice, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Nadie tiene dinero para comprar las carnes. Y uno de los chicos se pone de pie y dice, es que somos adolescentes, somos pobres. Nuestros papás ya están gastando. Y no tenemos dinero para comprar la carne ni el pollo. No nos dijeron. Y yo les dije, bueno, sí les dijeron, no, sí les dije, bueno, ya no importa, no tienen el dinero, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos? No sé. Y todos automáticamente se cruzaban los brazos, bajaban la cabeza y no sé, frustrados, porque ellos querían hacer el evento, querían aportar, pero de pronto se toparon con un problema que ellos no podían resolver. Era cierto, ellos no tenían dinero, no ganan dinero. Entonces no tenían los recursos y no se habían molestado en averiguar cómo podían pedir. Obviamente lo que ellos invirtieran y les dijimos, ustedes invierten una cantidad de dinero, hacemos la venta y les reembolsamos lo que ustedes hayan invertido. Lo que quede de ganancia es lo que suma al proyecto, pero se les va a devolver el dinero. Pero ellos no averiguaron, no preguntaron, ni siquiera hablaron con un papá de papá, ¿sabes qué? ¿Puedes prestarnos por favor a cambio hasta mientras y te devolvemos en 2 días? Nada. Entonces yo les dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? No sé. Y todos estaban cruzados de brazos y muertos de las iras. Les dije, ok, como ustedes no encuentran una solución, yo voy a tener que encontrar la solución. Así es que déjenme pensar y mañana les aviso. Ay, pero entonces significa que no vamos a poder hacer. No sé todavía. Necesito ver cómo soluciono lo que ha pasado. El día siguiente, un día antes del evento, me tocó recorrer varias carnicerías del Valle de los Chillos tratando de encontrar algo que tuviera muy buena carne para que los niños no se enfermen en la escuela, pero que tuviera el precio suficiente como para que toda la preparación de los pinchos dejara algún margen de ganancia. Estaba frustrado, empecé a ir por un sitio, por otro, y luego fui a uno que me han recomendado. Y para mi sorpresa fue el último al que fui, porque yo decía, es el más caro. Fui a otros que eran más baratos, pero la carne no me convencía, ni la forma en la que la tenía. Entonces decía, ¿dónde un guagua de la escuela se me enferme? Nos arman un problema terrible y pobre niño, entonces no puedo arriesgarme a eso. Fui a estos sitios, terminé en el último, un sitio más caro. Entré, empecé a conversar con los dueños. Al principio me atendió un chico, de pronto la dueña me escuchó, salió, saludamos muy amable. Empezamos a conversar y la conversación rápidamente se movió de la carne a Cristo. Pasamos rápidamente de lo que estaba pasando en su carnicería a lo que estaba pasando en su familia. Por algo tan sencillo como, ¿y usted a qué se dedica? Y yo le dije, ¿de cuál de todas las cosas? Porque hago varias. Y se rió. Me dijo, no, ¿en qué trabaja? Le digo, bueno, trabajo en la escuela, tengo una iglesia en la que comparto y bla, bla, bla. Empecé a contar, oh, ¿en serio? Oh, sí, en la escuela. Oh, sí, mi hija. Oh, yo tengo una nieta. Oh, sí, me gustaría que entre. Oh, sí, pero es así. Y de pronto empezamos a hablar de por qué nosotros le enseñamos la palabra de Dios a los niños en la escuela en la que trabajo. Y ella me dijo, ¿por qué? Y le empecé a explicar. Y la señora se le abrieron sus ojitos y dijo, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi nieta. Quiero que alguien le enseñe la palabra de Dios. ¿Cómo hago para entrar? Le dijo, eso sí es otra cosa. No decido yo, pero podemos ver. Y tuvimos esta conversación. Amablemente la señora me bajó el precio y resultó que salió la carne y el pollo más barata que la primera carnicería baratísima a la que fui. Y una excelente calidad. Ese día, dejé yo todo preparando, regresé al colegio y les pedí a los chicos de este grupo que se reunieran.
Uno de los profesores me dijo, ¿les vas a regañar? Les digo, más o menos. Siempre es divertido hacer eso. Ok, les dije, más o menos. Reunimos a los chicos. Les dije, chicos, esta es la primera y la última vez que espero ver esta actitud en ustedes. Porque si ustedes quieren ser siervos de Cristo, misioneros a corto plazo, embajadores, no puede haber la mala actitud de que el primer problema que haya es, qué tontera, hoy ya se dañó todo. Se arruinó la Navidad, arruinaste la Navidad. Esa no puede ser la actitud. Si ustedes enfrentan un problema, lo más maravilloso que puede ocurrir cuando eres un misionero a corto plazo, cuando eres alguien que quiere servir a Dios, cuando eres un embajador, es hacerte la pregunta de, Señor, ¿cómo vamos a solucionar tú y yo esto? Señor, ¿qué milagro vas a hacer? Señor, ¿cómo vas a proveer? Señor, ¿cómo voy a ver tu mano moviéndose en esto? Y ellos me dijeron, ¿y cómo? Y les conté la historia de la señora. Y les dije, ¿se dan cuenta del mensaje de salvación que hay ahí todo y todo así? Les digo, ¿en serio no lo notan? ¿No se dan cuenta? Ustedes tenían una tarea que cumplir. Ustedes se desviaron y no cumplieron la tarea. Ustedes se rebelaron en contra de la regla que pusimos de que todos los grupos tenían que hacerse responsables de toda su preparación. Y cuando llegó el día de presentar su preparación, no tenían lo más importante listo. Y no solo eso, sino que su voz se levantó diciendo, somos incapaces de resolver nuestro problema. Entonces tuve que aparecer yo y decirles, ¿saben qué? Ya que ustedes no pueden resolver su problema con la carne, yo voy a tener que asumir su lugar y resolver el problema con la carne. Así es que resulta que a mí me tocó ir a pagar por ustedes la carne, ver que se prepare, hacer uso de mi tiempo, de todos mis recursos, para que ustedes reciban algo que ustedes no merecían. ¿Ya lo entendieron? Ustedes sí lo entendieron, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Ok, gracias. Ustedes son más grandes. Fuera de chiste, no, los chicos sí entendieron. Sí entendieron y nos dijo, wow, es lo mismo que Jesús hizo por nosotros. Sí, tú tenías un problema con el pecado, porque desobedeciste y no estuviste pegado a Dios y te desviaste en tu propio camino. Cuando estuviste en tu camino creyendo que estabas bien con tus propios planes, descubriste que no podías arreglarlo. Y entonces Jesús tuvo que entrar para darte pagando a ti por lo que no podías pagar y resolver el problema que tú no podías resolver. ¿Se acaban de dar cuenta? Les dije, ahora, cuando ustedes vayan a Coa, que la próxima semana tienen una historia de Navidad y de salvación que contar a los niños. Niños, no saben lo que tuvimos que hacer para venir aquí. Yo vendí pinchos, pero yo no pude resolver el problema con la carne. Y tienes una gran historia para evangelizar a niños pequeños con una situación como esa. Y esas historias están ocurriendo a tu alrededor todo el tiempo. Y justamente por eso nuestra obligación como creyentes, más allá de simplemente como padres y adultos, es entender eso. Que si Jesús se quedaba sentado diciendo, no sé, y ahora dañaron el mundo. ¿Y ahora, papá, qué hacemos? Pecar. No sé, hijito, yo les di todo ahí, ver vos. Estábamos fritos. Pero no es la actitud de Dios. Y muchas veces las dificultades que Dios permite que pasemos son justamente parte de este proceso de formación, de que nosotros nos levantemos y creamos que nuestro Dios es capaz de mostrar salvación donde otros creen que no se puede. Y que estemos listos y seamos oportunos para eso. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que estar listo, a tiempo y fuera de tiempo. Van a haber momentos en estos días donde personas te van a salir con inquietudes y observaciones. Y ese es el momento. No estaba en tus planes, no estaba en tu agenda, pero ese es el momento para compartir el mensaje de Cristo. Ese es el momento para hablarles de la salvación, con ideas que ni siquiera se te van a ocurrir. Y yo les dije a estos chicos, ¿saben qué? Ahora no tienen solo ustedes una gran historia de salvación, no tienen solo la anécdota que acabo de contarles. Es más, ¿saben qué? La señora amablemente no solo nos está dando la cantidad de filetes de pollo y de carne para que ustedes vendan la cantidad de pinchos por los que yo pagué, sino que la señora nos está dando casi un 50% más. Y el día siguiente en el evento vendíamos pinchos y vendíamos pinchos y vendíamos pinchos y los dichosos pinchos no se acababan. No me pregunten cuántos, pero esos pinchos seguían multiplicándose. Literalmente tuvimos que dejar 30 pinchos congelados porque no teníamos a quién más vender pinchos. Y parte de mi equipo se llevó, pero decíamos, ya vendimos todos los pinchos. Y seguían saliendo pinchos. Y no cortaron, la señora nos mandó fileteados. O sea, no fue que, ese rato hicimos doble filete de uno solo. No, amablemente la señora me dijo, ¿sabe que nadie le va a vender la carne para pinchos ya toda cortada? Le venden para que usted corte como quiera. Y la señora amablemente cuando le conté me dijo, ¿sabe qué? Como es para eso, yo misma le doy cortando. Y ese ha sido el trabajo de eso, todos los filetes de pollo y de carne.
Y nos sobraban pinchos y parte de mi equipo de trabajo tuvo que llevarse pinchos a vender a su iglesia. No les traje porque eran muchos días y tenía muchas cosas que hacer. Y tenemos todavía 30 pinchos congelados para ver qué hacemos el lunes. Y sobraban pinchos y se multiplicaban los pinchos porque cuando es el momento de Dios, cosas maravillosas pasan. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro que no podemos negociar con la historia en la Navidad. Porque va a haber gente que te va a decir, ¡ay, qué lindas las fiestas! No, Navidad. ¡Ay, felices Pascuas! No, feliz Navidad. ¿Pero por qué? Porque es cuando Jesús nació. No tengas miedo de decirlo. Uy, bueno, vamos a celebrar ahora esta Navidad. Bueno, yo quiero leer un pasaje. No, 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 sin cosas religiosas. No, pero entonces anulemos toda la Navidad. Porque empezó por Él. No por lo religioso, sino por hecho. De hecho, alguien, y pueden contarle la historia de Saqueo, que tenía conflicto con los religiosos. Y de hecho, tía querida, tú que te opones a que lea la palabra, Jesús vino por gente pecadora como tú. Vino a salvar y a rescatar a los que como tú se estaban perdiendo. Permíteme, te explico cómo. Y le dicen. Y Pablo continúa, de hecho, diciéndole a Timoteo, verso 3, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Este es parte de ese tiempo. Serán por lo comercial, por lo religioso, por lo superficial, por lo vano. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. ¡Oh, esta Navidad el Señor va a bendecirte, va a traer montones de regalos para tu casa! Espero que sea así. Pero no es lo que me interesa decirles. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Ya saben, el mito de Papá Noel, el mito de Santa Claus, el mito de todas esas cosas. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ay, es que si me paro en la reunión familiar y hago una oración, me han de quedar viendo mal. En serio, Jesús hizo un poco más que eso. Y no se quejó por sufrir. No, pero te imaginas, si me paro ahorita, es que hay un versículo bíblico que me gustaría, pero ¿dónde me paro yo, el tío que es, uy, no me queda viendo mal? Bueno, sí, pero ¿puedes sufrir un poquitín por Cristo? No, te imaginas en la reunión, todos son mis compañeros, ahí hay gente atea, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pararme yo a decir, saben que quiero hacer una oración de gracias para Dios? Uy, no, capaz que me despidan. No, no hay problema, sufre un poquitín por Cristo. No tengas miedo de sufrir por el Señor, dice el verso 5. Ocúpate en decirles a todos la buena noticia. No de que van a recibir aguinaldos y bonos y que al fin se acaba el año y empieza otro y que van a tener días de descanso y periodos extendidos y más vacación. La buena noticia de que aún siendo pecadores, Cristo vino a este mundo para dar su vida por nosotros y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Todo, no una parte, no una sección, no la historia a medias, no solo los burritos y las ovejas alrededor del pesebre, no solo los Reyes Magos, toda la historia completa. Tienes que quitar las excusas y adoptar tu rol como embajador y dejar que Dios te use para hacer lo que Él quiere hacer. Empecé diciéndoles que vivimos en un mundo que funciona bajo la ley de la causa y el efecto. ¿Quieres tener un título? Tienes que esforzarte. De pronto Jesús dice, ¿sabes qué? En mi reino hay un cierto vacío legal cuando a tema de causa y efecto se refiere. Es cierto, Dios ha creado un mundo donde hay acciones y hay consecuencias, buenas o malas. Haces cosas buenas, habrá buenas consecuencias, haces cosas malas, habrá malas consecuencias. No es muy distinto. Hemos aprendido a movernos así. Si tú ves cualquier laboratorio donde hacen estos experimentos, yo lo hice una vez, no lo hagan con ratones de casa, son un poco agresivos, pero igual funciona. Háganlo con hámsters, son más amables. Construí un laberinto. De la casa de mis abuelitos estaba levantando el parquet en una parte y decidieron cambiar y me robé todos los parquets viejos. ¿Se acuerdan del parquet? Esas tablitas de madera chiquitas. Me robé todos los que pude. Ahorita, ¿pero qué había más parquet? Sí, no le contaré. Bueno, ahora ya no importa. Pueden contarlo. Cogí todos esos parquets, cogí una tabla y me pasé pegando todos los parquets armando un laberinto. Donde yo ponía a mi hámster para que el hámster recorriera el laberinto. Increíble, el hámster era pilas. Un tiempo después aprendió cómo cruzar el laberinto. Y cuando llegaba al final del laberinto, le puse una cosita donde el hámster se colgaba y le caía comida. Entonces el hámster sabía que al final del laberinto siempre había comida. Y nosotros vivimos así.
Al final de tu esfuerzo, al final del año hay un bono. Al final de tu dedicación, al final de tus años de estudio, al final de lo que estás haciendo, habrá una recompensa. Al final del arco iris estará la olla de oro. Al final de todo lo que hagas, habrá algo bueno para ti. Está bien, es cierto. Si te esfuerzas y trabajas duro, sí, vas a obtener resultados. Los mereces, trabajaste duro. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Hay una parte en mi reino que no funciona así. No funciona por causa y efecto. No funciona por esfuerzo y recompensa. Funciona por, no hiciste nada. Lo arruinaste todo. Metiste la pata. Pero yo te perdono. No eres bueno. No eres suficientemente bueno. No has hecho cosas buenas en este año. Pero yo te doy mi gracia. Es así como funciona para Dios. Interesantemente, Romanos 5.8, ¿qué dice? Alguien léalo por favor. Romanos 5.8, alguien busque Efesios 2, 8 y 9. Y alguien busque 1 de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. Dios dice, sí, en este mundo estás esperando a que lleguen esos momentos de sentirte recompensado por lo que has hecho. Pero Romanos 5.8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿cuando todavía éramos qué? Pecadores. No éramos santos, ni habíamos arreglado las cosas, ni éramos buenos, y por eso Cristo mandó a su Hijo. Cristo mandó a su Hijo a morir por nosotros cuando éramos pecadores. Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios decidió darnos por su gracia el regalo de la salvación y no porque nosotros lo mereciéramos. Y 1 de Juan 4, versos 9 y 10 dice, esa era la pauta para que alguien lea fuerte. Sí, 1 de Juan 4, versos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok. Solo esos pasajes, 3 pequeños, aclaran el punto. En el reino de Dios hay momentos donde la causa y el efecto desaparecen y opera la gracia infinita de Dios. Donde aunque no lo merezcas, lo vas a recibir, solo porque Dios es bueno. Que aunque no lo hayas ganado, lo vas a recibir, porque Dios quiere darte su gracia. Uno de mis autores favoritos escribe esto, y termino. Dice, ser reconciliado con Dios y mostrarles a otros la manera de tener una buena relación con su Creador, no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con explicarles lo que Dios hizo. En nuestros días, plagados de libros, artículos y páginas de autoayuda, en una era de profunda y poderosa tecnología, es importante mantener en nuestra mente, sobre todo en estas épocas, que Dios es el iniciador, el medio y el objeto de nuestra reconciliación con Él. Nada hicimos, todo Él lo ha hecho. Somos propensos a ver el Evangelio como nuestra oportunidad de reconciliar a Dios con nosotros o con otros, mostrándoles cuánto Dios les ama, en lugar de darnos cuenta que el Evangelio es el acto a través del cual Dios, por Cristo, después de habernos reconciliado, nos da la gloriosa oportunidad de servirle. No le estamos haciendo un favor a Dios al reconciliarle con otros, porque nos dimos cuenta de lo lindo que Él es y cuánto Él merece ser predicado. Hemos recibido de Dios la oportunidad gloriosa de ser sus embajadores y predicarlo aunque no merecemos tal cargo. El Evangelio no es nuestra oportunidad de estar a cuentas con Dios, sino la declaración de Dios de que Él ya hizo lo necesario para que estuviéramos a cuentas con Él. El Evangelio no nos llama a hacer algo para Dios con el objetivo de que nos salve,
sino que nos anuncia lo que Dios hizo para salvarnos y cómo podemos poner nuestra confianza en Él. Y ese es el mensaje que necesitamos llevar este diciembre. Eso es lo que la gente necesita escuchar. En medio de nuestras discusiones y dificultades y peleas familiares y momentos tensos, mantengamos la actitud correcta. Busquemos la conexión en esas relaciones. Oremos. Y no nos demos por vencidos, aprovechando cada momento, a tiempo y fuera de tiempo, para que el Señor nos use como sus embajadores, para que más personas conozcan la gracia de Dios derramada a través de la venida de su Hijo a este mundo. No para quedarse en un pesebre lindo, sino para dar su vida y resucitar, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Oremos. Señor, queremos dar gracias.